Niños aquí en la iglesia nos han preguntado, ¿es cierto, existen los dinosaurios? ¿Por qué la Biblia no los menciona? ¿Por qué la Biblia no los menciona? Y si es que vivieron, ¿cuándo vivieron? ¿Qué comían? Es cierto que eran carnívoros y se tragaban a las personas. ¿Cuándo murieron? ¿Por qué hoy no los vemos? Y un montón de preguntas más. Hoy queremos hablar de este tema. ¿A quién vamos a creer? ¿Al hombre o a la Biblia? Y vamos a hablar un poquito de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver unas conclusiones para el día de hoy, para todos nosotros. Bueno, en los pocos minutos, unos 25 que tengo, no podemos agotar todo este tema. Así que, algunos de ustedes, y tienen sus celulares, si tienen la aplicación de la Iglesia Nazaret en sus celulares, agarre su celular y vamos a abrir la aplicación de la iglesia. ¿Ok? Algunos de ustedes, y el que no tiene, ahorita no, pero más tarde, puede descargar la aplicación de la iglesia. Ahí hay un montón de recursos. El sermón de hoy ya va a estar el día de mañana, así que ahí tienen un montón de recursos. Yo estoy abriendo aquí la aplicación de la iglesia. Y cuando ustedes la abren, abajo hay varias cosas que dicen nosotros: contacto, ofrendas, prédicas, más. Si usted aprieta, o como decimos aquí, si usted apacha el icono más, usted se va luego, le abre allí varios recursos, ubicación, versículos del día, etc. Y usted se va a estudios varios. En estudios varios, el primero que tiene arriba dice: ¿a quién creemos? ¿A la idea del hombre o a la de Dios? Y usted allí tiene 10 páginas de datos, de información, de versículos que yo no voy a mencionar por razón de tiempo. Yo voy a hacer un pantallazo. Pero si usted quiere leer exhaustivamente sobre la creación, en cuántos días y etcétera, aquí están los detalles, ¿sí? Así que esta tarde, si usted no puede dormirse una siesta, ahí puede leer esto, ¿ok? Así que ahí tiene toda la información. Brevemente queremos responder ahora algunas preguntas. La primera: ¿existieron los dinosaurios? ¡Claro! Si están encontrando fósiles. Claro que existen. La pregunta es: ¿cuándo existieron? Bueno, para responder esa pregunta o entender el mundo que nos rodea hoy, hay dos alternativas: o creer al mundo y al hombre, o creer lo que dice la Biblia. ¿Ok? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué nos enseñan generalmente en los videos en YouTube de dinosaurios, de la creación? A veces en los colegios, a veces en las escuelas, a veces en las universidades. Nos enseñan la teoría de la evolución, que no es una teoría, es solo una hipótesis que no ha sido comprobada ni nunca se puede comprobar. ¿Pero qué dicen? Que el mundo era un caos, que tardó millones de años, hace millones de años, tardó millones de años en hacer todo este mundo y el mundo está evolucionando para bien. El hombre es cada vez más culto, se porta cada vez mejor, hay menos guerras, todo va mejor. Eso es lo que enseña la evolución. Y que los dinosaurios, por lo tanto, fueron creados hace más de 70 millones, dicen unos, otros dicen hace 100 millones de años. Y vino un asteroide, ¡pah! Y como un rayo los mató a todos. Eso es lo que enseñan, y en los museos generalmente, eso es lo que se enseña. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, cuando empezamos a leer en la Biblia, en Génesis 1, dice que la tierra era un caos y que Dios creó todo. ¿En cuántos días, incluyendo el descanso? 7 días. 7. Muy bien. Después te vamos a dar un dulce. Bien respondido. Ah, otro quiere dulce. 7 días. ¿Algún abuelito que diga 7? 7 días, ¿sí? 7 días. Luego vino el pecado en Génesis 3. Y si Dios creó todo, es que creó animales y creó las personas. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo 31, 17, en 6 días hizo el Señor todo y descansó el séptimo. En el Salmo 33, 6 dice, por la palabra del Señor fue creado todo. En Hebreos 11 dice, por la fe creemos que Dios creó todo. Y hay un montón de versículos, ustedes los tienen en la aplicación, un montón.
Si Dios creó todo, eso incluye animales, dinosaurios, personas, etc. ¿Hace millones de años? No. La tierra en la cual vivimos es una tierra joven. Y no vamos a hablar de eso hoy. Si alguien está interesado, escríbanos, le vamos a dar información, porque está comprobado que la tierra es joven. Le doy solo un ejemplo. Hoy en día, por las estadísticas de los nacimientos, se puede detectar o saber cuántas personas habrán en Guatemala o en el mundo de aquí a 50 años o de aquí a 100. ¿No es cierto? Lo mismo se aplica si uno va para atrás. Cuando vamos para atrás, viendo la gente que nace, llegamos a 2 personas, Adán y Eva, hace unos 6.000 años, para atrás. Así que la tierra no es de millones de años. Vivimos en una tierra joven. Ahora, si estamos diciendo que los dinosaurios existieron, ¿cuándo existieron? Dios los creó. Usted puede leer en su casa Génesis 1, puede leer el día 6 de la creación. Allí al final de Génesis 1, Dios creó a Adán y a Eva el mismo día que los grandes animales salvajes y etc. Así que los dinosaurios fueron creados, según la Biblia, en el 6º día de la creación. ¿Y quiénes fueron las 2 personas que descubrieron los primeros dinosaurios? Muy bien, muy bien. ¿No fue otro científico por ahí que dicen, Adán y Eva convivieron con los dinosaurios? Claro que sí. Ahora, ¿qué les pasó? Bueno, lo que creemos fue, vino el pecado en Génesis 3, luego en Génesis 6 vino el diluvio. Y cuando leemos en el diluvio, el arca de Noé, se destruyó todo ser viviente. Ahora, muchos dicen que, bueno, no puede ser que los dinosaurios existieran porque además tampoco Noé convivía con ellos porque no pueden entrar dinosaurios en el arca porque los dinosaurios eran muy grandes. Usted tiene un montón de información allí en su teléfono. A la tarde léalo. Por ejemplo, el arca de Noé tenía 150 metros de largo, 20 de alto, 13 de ancho. Era como una caja. Eso equivalía a 500 vagones de carga de tren que podía llevar adentro de cosas. Segundo, Noé no precisaba meter en el arca animales acuáticos, porque iban a estar en el agua en el diluvio. Los camarones, las langostas, las tortugas marinas, las ballenas, los tiburones, los moluscos, los peces, etc. No tenían que entrar en el arca. Solo tenía que llevar animales terrestres. Y tercero, un elefante, por ejemplo. Noé no tenía que agarrar y meter un elefante grande, sino un elefante pequeño, joven, porque iba a estar muchos meses en el arca. Luego tenía que bajar y tenía que reproducirse. No podía llevar viejitos animales en el arca. Grandes, jóvenes. Cuarto, no todos los dinosaurios eran grandes. El T-Rex ese era grande, 15 metros de largo. Pero la mayoría de los dinosaurios eran de tamaño como una oveja. Y había dinosaurios chiquitos como una gallina. Así que Noé no precisaba meter enormidades de dinosaurios en el arca. Solo los terrestres, pequeños o jovencitos. ¿Se da cuenta? Cuando creemos al hombre, nos hacemos muchas preguntas sin respuestas. Cuando creemos lo que dice la Biblia, se simplifica la vida y hay respuestas en la historia, para la cultura, para la ciencia, para todo. La Biblia no riñe con la ciencia. La Biblia habla mucho de ciencia, de geología, de un montón de cosas. ¿Cuántos años se peleaban los seres humanos a ver si la tierra era cuadrada o redonda? ¿No es cierto? La Biblia dice en el libro de Job, no recuerdo en qué capítulo, que la tierra es redonda. Miren, no hubiesen leído la Biblia, se les acabó el problema. La Biblia tiene las respuestas. Y entonces, ¿qué sucedió? Vino el diluvio. Y luego cuando salieron todos del arca, las cosas cambiaron rotundamente y el planeta era un lugar muy diferente para vivir a lo que era antes del diluvio. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis 7, crecieron las aguas en el diluvio que cubrieron las montañas más altas. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas y murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes, los domésticos, y todos se murieron. Murieron también los dinosaurios que quedaron en la tierra.
junto con todos los animales. ¿Y qué pasó con aquellos que bajaron del arca? La tierra era muy diferente, muy diferente. El mundo cambió totalmente. Antes del diluvio, el clima era perfecto. Hace 15 años cuando vine a Guatemala me dijeron, esta es la eterna primavera, es el clima perfecto. Y en estos días de calor, las cosas cambiaron de esa perfección un poco, ¿no? Antes del diluvio el clima era perfecto. Después del diluvio empezó el invierno y el verano. Pastor, usted comió mucho chile, no durmió y nos está contando un cuento. La Biblia dice en Génesis 8:22, ahora comienza el frío y el calor. Génesis 8:22, después del diluvio. Antes no había ni frío ni calor. Clima perfecto. La Biblia dice, por ejemplo, que el hombre comenzó a ser carnívoro después del diluvio. Dios le dijo a Noé en Génesis 9, ahora tienen que comer animales. Gracias a Dios, ¿no? Nos comemos un buen steak. Pero antes de eso no eran carnívoros ni los animales ni el ser humano. Ni los animales ni el ser humano. Los continentes se separaron, dice Génesis capítulo 10, después del diluvio, o como producto del diluvio. Las edades de las personas se empezó a reducir. Antes del diluvio, usted lee Génesis 5, la gente vivía 800 años. Matusalén, toda esa gente. Lea allí en el artículo, en la PP, está todo el detallado de las edades de las personas antes del diluvio. Viene el diluvio y después del diluvio la edad estrepitosamente baja hasta llegar a 120 años en los patriarcas como José, por ejemplo. Todo cambió. Cuando bajaron los animales del arca, el clima ya era diferente. Los dinosaurios que comían cientos de libras de hojas y vegetales por día, ya no había, estaba todo muerto. El clima cambió. Ya la tierra no era un lugar lindo para vivir. Todo había cambiado. Se extinguieron muchos animales y también se extinguieron los dinosaurios. Y todo lo que hoy se descubre comprueba lo que dice la Biblia. Los sedimentos fósiles, todos como piedra, todo eso muestra que todos los vegetales y animales murieron repentinamente, no por millones de años, repentinamente por un diluvio, una catástrofe. Y hoy los están encontrando. Esta semana encontraron huesos de dinosaurios en Sudamérica. Todo comprueba lo que dice la Biblia. Y el diluvio es el responsable que no veamos dinosaurios hoy. ¿Y por qué vino el diluvio? Por el pecado. El pecado es el responsable de que no vemos dinosaurios hoy. Ahora bien, los huesos de los dinosaurios que se encuentran hoy y que cuando uno va a un lugar dicen este tiene 100 millones de años. Tendrán 6.000 y pico de años, que es lo que se cree que tiene la Tierra bíblicamente. 6.000 y pico de años. Ahora, ¿qué comían los dinosaurios? Cuando vemos las películas, a propósito, va a salir una nueva de Jurassic Park, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Nadie sabe? Aquí los espirituales, ¿cómo se llama? Dominion, ¿sí? Sale en junio, En junio, ahí si van al cine, acuérdense de los pobres. Yo vi el tráiler, y ¿sabe qué dice allí? Que son carnívoros, ¿no es cierto? Y que los dinosaurios se comen a las personas y se comen entre ellos. ¿Qué comían los dinosaurios? Dice Génesis 1:30 que toda hierba verde comerán las fieras de la tierra y las aves del cielo. Antes del diluvio, todos los animales y todas las personas eran herbívoros, eran vegetarianos. Así que cuando usted vea la película, si quiere verla, cuando se comen a un dinosaurio entre ellos o las personas, no les crea. Vea la película y entreténgase, pero no les crea. Crea lo que dice la Biblia y se simplifica la vida, ¿ok? Antes del pecado todos eran herbívoros. Y entonces si existían los dinosaurios y si creemos que convivían con las personas antes del diluvio, la pregunta que la gente se hace, y aquí en la iglesia se la han hecho, ¿por qué no aparece la palabra dinosaurio en la Biblia? Le voy a hacer una pregunta. ¿La palabra celular aparece en la Biblia? No. ¿La palabra computadora? No. ¿Por qué? Porque esas son palabras modernas, pero existen. Igual que la palabra dinosaurio no aparece en la Biblia porque es una palabra moderna.
La versión en español, primer versión en castellano de la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina, de ahí viene nuestra Biblia, Reina Valera, porque Valera, el señor Valera, que se llamaba Cipriano de Valera, le hizo una versión, una traducción mejor, una edición a la primera. Y nosotros le llamamos versión Reina Valera. Unimos los dos apellidos. La Biblia del Oso. 1569 se llamó la primera Biblia en español, Biblia del Oso, porque era un oso en la tapa de la Biblia. Ustedes pueden chequearlo en internet, buscando miel, en referencia de que la palabra es nuestra miel. Es la Biblia del Oso, 1569. La palabra dinosaurio se descubrió 270 años después, en 1841, cuando un inglés descubrió grandes huesos de animales y les llamó dinosaurios. ¿Se da cuenta? Por eso la palabra dinosaurios no está en la Biblia, pero la Biblia sí habla de los dinosaurios con detalles. La Biblia los creó, Génesis 1. Todos murieron después del diluvio, se extinguieron. Y cuando leemos en el libro de Job, capítulo 40, se habla de los dinosaurios y se habla luego de otro dinosaurio en el capítulo 41. Si tiene su Biblia, ábrala. Job 40 y Job 41. Recuerde que Job lo escribió Moisés. Cronológicamente, Job pertenece al Génesis. Se cree que Job vivió en la época de los patriarcas, Abraham o Jacob, por ahí. Entonces, tengan en mente eso. Cronológicamente, Job pertenece al Génesis. Y Dios va a hablar en Job 40 y va a decir lo siguiente. Job 40, 15. Job está antes de Salmos, pero en el tiempo pertenece a Génesis. Mira, Behemoth, criatura más igual que tú, que se alimenta criatura mía igual que tú, que se alimenta de hierba, como los bueyes. Job 40, 16. Cuánta fuerza hay en sus lomos. Su poder está en los músculos de su vientre. Su cola se mece como un cedro. Los tendones de sus muslos se entrelazan, sus huesos son como barras de bronce, sus piernas parecen barrotes de hierro. ¿Qué animal es este? No hay ningún animal vivo hoy que se parezca a esta descripción. Esto se parece a un brachiosaurio. No es el que tiene sentado usted al lado que se parezca a un brachiosaurio, es esto lo que dice aquí. Y el capítulo siguiente, Job 41, todo el capítulo, solo le quiero mencionar unos versículos, se parece a otro dinosaurio, este era un dinosaurio marino. Job 41, 8, puedes pescar al leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda. Si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia. No puedo dejar de mencionar sus extremidades, Dios le dice a Job. Su fuerza y su elegante apariencia. Job 41, 15. El lomo recubierto de hileras de escudos. Lanza humo por la nariz como olla hirviendo sobre un fuego de juncos. Job 41, 22. En su cuello radica su fuerza. Ante él todo el mundo pierde el ánimo. Job 41, 24. Duro es su pecho como una roca. Sólido cual piedra de molino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué animal se parece este? No hay ningún ser vivo actual igual a este. ¿Eran dinosaurios? ¿Por qué no los vemos hoy? Cuando le enseñan a usted o en la universidad o a los chicos en las escuelas o cuando miran en la televisión o cuando van a un museo, se dice que vivieron hace 70 millones de años y que vino un asteroide y los reventó a todos. Qué lindo cuento. Hay que tener mucha fe para leer eso. Además, no voy a entrar en este tema hoy. Cuando a usted le dicen que un hueso tenía millones de años, mentira. Nadie puede contar los millones de años de un hueso. No se puede. No se puede. Imposible. ¿Ok? Cuando leemos en la Biblia, no lo que el hombre enseña, sino cuando leemos en la Biblia, no hay misterios. La Biblia dice que Dios los creó
En el día sexto vino el diluvio. Allí luego se murieron los que estaban en la tierra. Los que bajaron del arca no pudieron seguir viviendo a repoblarse porque todo había cambiado. El ambiente ya era hostil para vivir, difícil. El diluvio devastó todo. Se extinguieron los dinosaurios. ¿Cuándo fueron creados? ¿En qué día? A ver, niños, si quieren dulce la salida. ¿Hace millones de años o en el día 6 de la creación? En el día 6. Juntos con Adán y Eva. Muy bien. Los dinosaurios que Dios creó al inicio, ¿comían carne o comían hierbas? Hierbas, muy bien. ¿Quién descubrió el primer dinosaurio? Sí, Adán y Eva, más dulces por aquí. Muy bien. ¿Cuándo murieron? ¿Hace millones de años porque les cayó un asteroide en la cabeza o por el diluvio? Por el diluvio, muy bien. Ven qué sencillo es todo cuando leemos la Biblia. La Biblia aclara todo. ¿Y a qué queremos llegar? Hoy nosotros la vida, las decisiones las debemos tomar basadas en la Biblia. No en lo que dice la gente o esto o lo otro. Que digan lo que dice la Biblia. Leamos el mundo a través de los lentes de la Biblia. La Biblia habla de historia, la Biblia habla de química, la Biblia habla de aritmética, la Biblia habla de un montón de temas. Lo que pasa es que la gente no lee la Biblia. Y a veces la gente que enseña cosas es ignorante a la Biblia. Hay que leer la Biblia, hay que buscar allí las respuestas. Si aceptamos la palabra de Dios como verdadera, entonces vamos a entender el mundo que nos rodea. Vamos a entender el mundo que existe y nos vamos a dar cuenta que no hay misterios y en esto de los dinosaurios tampoco. Ahora, por culpa del pecado no los vemos hoy. Pero yo creo que en el cielo, los que vamos al cielo los vamos a ver. Porque el cielo será como un Edén. Y en el Edén habían dinosaurios. Así que yo creo que voy a jugar con un bracodinosaurio, me voy a montar ahí y a usted le voy a saludar ahí. Sí, yo creo que los vamos a ver. Dios va a hacer todo nuevo en el cielo. Eso nos debe recordar que si los dinosaurios hoy no están por culpa del pecado, por el diluvio, porque el diluvio vino por el pecado, recordemos que Jesús también dice que al final de los días todo será como en los días de Noé, que el pecado va a aumentar y que vendrá el fin, así como en los días de Noé. Y a eso quiero que pensemos, en eso quiero que pensemos ahora. Y cuando Noé les predicó a la gente, todos decían que este estaba loco. ¿Recuerdan? Nunca había llovido cuando Noé dijo que venía la lluvia. Nunca había llovido. Todos tenían sus razones para decir que Noé estaba loco. El mundo tiene, y los que enseñan las filosofías del mundo tienen sus razones para decir que nosotros estamos locos hoy, que somos ignorantes, etc. Jesús dijo, igual en los días de Noé. Por eso usted, por eso tú, querido joven, ¿en qué vas a basar tus decisiones? Las cosas que tienes que hacer en la vida, que te bases en la palabra de Dios. Allí están las respuestas. La vida se te va a simplificar cuando lees la Biblia y cuando ella es tu regla de conducta. Las películas, que si usted quiere verlas, véalas, no hay problema. Las películas se encargan de decirnos, o las películas de los dinosaurios, de enseñarnos de que la Biblia no es verdad. Y nos dicen de millones de años y de que eran carnívoros. No es verdad, no es verdad. Nosotros decimos que la Biblia sí tiene las respuestas. Por eso, ¿dónde vamos a poner nuestra confianza? En la palabra de Dios, para todo. En la vida, en los negocios, en los estudios, que todo lo que hagamos sea dirigido por la palabra del Señor. Entonces la vida se simplifica. Y que el mundo se rompa la cabeza investigando y gastando miles de millones de dólares descubriendo si un hueso vivió hace 100 o 200 millones de años. Yo me río cuando escucho eso. Si leen la Biblia, deja de gastar dinero en eso. Todo se simplifica al buscar en la Biblia. Amén. Póngase en pie. Señor, cuando nos acercamos a tu palabra, no hay misterio que rodea a los dinosaurios, porque aceptamos tu relato por fe, porque hubo alguien que estuvo allí en la creación. Fuiste tú. No es una hipótesis como hoy nos enseña el mundo de millones de años. Cuando el mundo habla de eso, Señor, nadie estuvo allí como testigo. Pero tú que creaste todo, que nosotros creemos eso, eres el testigo
que estuviste en la creación y dejaste algunas cosas para nosotros en tu palabra para leerlas. Señor, ayúdanos a poner tu palabra por encima de cualquier otra cosa, a poner nuestra confianza en lo que tú dices y que tu palabra sea nuestro manual de vida, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.